Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla en línea organizada dentro de las actividades El Amparo en tu Casa. Hoy damos la bienvenida a la doctora Itzel Rodríguez, quien esta tarde impartirá la conferencia La Vista de Toledo, Diego Rivera entre el Greco y el Cubismo. Esta charla forma parte del ciclo La Colección a Detalle, cuyo objetivo es compartir los estudios realizados por especialistas a las diferentes obras de la colección del Museo Amparo. Itzel, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y por aceptar esta invitación. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en esta transmisión. Deseamos que disfruten esta conferencia. Adelante, Itzel, bienvenida nuevamente. Comenzamos. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Muchas gracias al Museo Amparo por invitarme a este espacio virtual, pero tan importante en estos momentos en donde necesitamos pues lugares donde sentirnos bien y espacios donde disfrutar lo que a todos nos gusta. Y en este caso pues corresponde hablar de uno de los cuadros pues emblemáticos de la etapa protocubista de Diego Rivera, que es Vista de Toledo. Les agradezco a todos los que están ahorita escuchando, viendo por Facebook Live. Muchas gracias. Y creo que hay que empezar esta charla diciendo por qué es importante hablar de un cuadro, ¿no? Pues, creo que uno de los asuntos importantes de cada uno de los artistas que se han ido presentando en estas charlas sobre las diferentes obras de la colección del Museo Amparo es que nos permiten, son una ventana no solamente a un artista, sino toda una época cultural. Este cuadro pues no es la excepción y en Vista de Toledo podemos asomarnos a una de las etapas formativas de Diego Rivera. Él pintó este cuadro cuando tenía pues cerca de 30 años, llevaba unos pocos años en Europa y era un estudioso muy preocupado por siempre estar encontrando nuevas soluciones a sus intereses plásticos. Entonces, Vista de Toledo nos permite, por un lado, bueno, reencontrarnos con ese gusto por un Rivera muy teórico, muy interesado en la plástica, y por otro lado, pues asomarnos a la vida y al desarrollo creativo de este artista tan importante, no solamente para México, sino también en su momento fue un artista que tuvo algo que aportar al cubismo. Entonces, bueno, Vista de Toledo ha sido también, ¿no? Es un cuadro que ha entrado también en ciertas controversias, porque para los estudiosos de la historia del arte, este es un punto de partida. Este cuadro es un punto de partida de Diego Rivera dentro de una nueva etapa que tuvo muy importante, que fue el cubismo. Y este cuadro se establece como un cuadro protocubista, ¿no? Su importancia no es porque sea un antecedente o porque en este momento se estén dando, digamos, una transformación dentro de Diego Rivera, sino porque para él, este es un cuadro, digamos que como un engrane, como marca una coyuntura importante en su vida, ¿sí? De estar en una etapa muy académica, muy figurativa y realista e incluso costumbrista, va transformándose o va moviéndose hacia una abstracción geométrica, ¿no? Entonces, aquí en este cuadro podemos ver exactamente ese punto de intersección entre un Rivera todavía muy comprometido con sus enseñanzas académicas y por el otro lado, pues despegando hacia una vanguardia que es en ese momento la que se está dando en París. Este cuadro, bueno, quizá lo que primero nos llama la atención, esta es la ciudad de Toledo, y lo que nos llama primero la atención es el color, ¿no? Fíjense cómo la ciudad pues resplandece bajo la luz del sol, y está el cielo muy azul y el agua del río Tajo también muy azul, creando una composición pues muy atractiva, muy armoniosa, justamente porque son colores complementarios, el azul y todos estos tonos sienas que están resplandeciendo en los techos, en las paredes, en la ladera de la ciudad de Toledo. Hay una intensidad
colorística que llama mucho la atención en principio. Y quizá también el segundo aspecto que vale la pena remarcar y que nosotros vemos es la geometrización, ¿no? O sea, nosotros vemos en la ladera que está aquí, déjenme poner el puntero láser aquí, esta ladera, vemos triángulos, vemos otras formas que nos hablan de esta incipiente geometrización que está haciendo Diego Rivera de todos los elementos de su cuadro. También en los techos, este cilindro que vemos por acá, todo tiene una tendencia a la geometría. Y en ese sentido, pues es un llamado a que nosotros empecemos a descubrir esta mirada geométrica cubista de Diego Rivera. Aquí hay otros dos elementos que vale la pena notar, que son estos árboles que están aquí abajo y que sirven como un contrapunto también de color al azul. Y que nos dan también esa, digamos, esa proporción de las formas para poderle dar profundidad a la obra. Otro aspecto de la profundidad que vale la pena mencionar es estas diagonales. Una llega hacia la catedral, esta es la Catedral de Toledo, y la otra diagonal que llega hacia el antiguo Alcázar y que ahora es el Museo del Ejército. Entonces, estas diagonales también nos permiten abrir el espacio. Y en ese sentido, Diego Rivera pues tiene una perspectiva todavía muy anclada en esta perspectiva más de la tradición occidental, que es la perspectiva renacentista. Ahora, para poder llegar a la vista de Toledo en 1912, pues Diego Rivera ya había recorrido un camino importante. Él había entrado a la Academia de San Carlos muy temprano en su vida y desde un principio que se vincula pues con sus maestros académicos, entre ellos uno muy admirado por él que era José María Velasco, hace numerosos paisajes, ¿no? Este lo traje especialmente, el Paseo de los Melancólicos, porque es un paisaje que pintó en México. Así a vista de pájaro, todos estos paisajes nos generan una sensación todavía muy relacionada con este simbolismo de principios del siglo XX y estas escuelas académicas que se dieron, bueno, tanto en México, en la Academia de San Carlos, donde empezó a estudiar Rivera, como en la Academia de Madrid, donde llegó en 1907, becado por el gobierno mexicano. Para 1908 él ya estaba en España. 1909, este es un cuadro que pintó en Bélgica y en 1911 estaba en Barcelona. Entonces, la trayectoria de Diego Rivera fue siempre de incesante estudio y experimentación, pero como bien nos dicen algunos de los estudiosos especialistas de esta etapa, digamos, este despegue de Diego Rivera hacia las vanguardias y hacia los lenguajes más novedosos, pues fue muy cauteloso. O sea, este despegue fue con calma, cauteloso y sin lanzarse, digamos, como a las audacias de inmediato en cuanto llegó a Europa. Él llegó con un pintor académico, cuando llegó a Europa, llegó a estudiar con un pintor académico que se llamaba Eduardo Chicharro y sus pasos en el avance de las novedades estilísticas y los diferentes estilos que nosotros vamos a ver en su pintura, va a ser también muy paulatino, ¿no? Vemos aquí, pues, muy claro el simbolismo y acá, en el último cuadro, estamos viendo ya el puntillismo que le empezó a interesar hacia 1911. Esta etapa también está marcada pues, por las relaciones personales de Rivera y por todo, digamos, las amistades que creó que forjó en esta etapa. ¿Sí? Él llega a Europa en 1907, permanece primero en España y después se va hacia París. En uno de estos viajes hacia Bélgica, en el año de 1909, conoce a la que será su pareja durante toda su etapa que estuvo en Francia. Estuvo más o menos en Francia desde 1909 hasta 1920 y compartió
la vida con Angelina Belov. Angelina Belov, que era una artista también, una pintora rusa, y que pues vivió con Diego Rivera y que formó parte de su círculo de amistades y de pues su círculo creativo, ¿no? Aquí les traje un retrato que hizo Diego Rivera de Angelina Belov. Pueden reconocer ese fondo, nos recuerda el fondo de la Mona Lisa, por ejemplo. Aquí está inspirado en este clasicismo de Puvis Chaban. Y por otro lado tenemos el retrato de Diego Rivera, que en ese año de 1912 hizo Leopold Gottlieb. Diego Rivera, cuando llegó a París, se instaló en el barrio de Montmartre. No era un lugar todavía el centro de la vanguardia, ¿no? Como nosotros después lo conocimos, ya más, eso sucedió más hacia los años de 1913, 1914, pero ya había un cierto, digamos, una serie de personajes instalados ahí. Por ejemplo, Diego Rivera era vecino de un pintor, pues, muy conocido ahora, que se llama Piet Mondrian. Ahora, en sus viajes siempre iba acompañado también de amigos pintores, ¿no? Uno de los principales, que me parece fundamental, sobre todo para cuando hablemos de esta etapa de Toledo, es Ángel Zárraga, pintor también mexicano, que alcanzó fama en París y que tenía la misma edad que Diego Rivera, pero él ya había llegado a Europa antes, ¿no? Entonces, es muy importante todas estas relaciones que se fueron tejiendo desde el año de 1909, cuando pues apenas va llegando a París, apenas va conociendo. Nuevamente, repito la idea, que es la idea de Ramón Favela, de que Diego Rivera no llegó de lleno a la vanguardia, no llegó de lleno a ser amigo de Picasso, a ser amigo de Braque, y todos estos personajes de este ambiente parisino bohemio. No sucedió de inmediato, fue algo que fue un proceso que tomó tiempo y que se fue desarrollando poco a poco, y lo podemos ver en su pintura. Bueno, de nuevo, a Toledo llega Diego Rivera en el año de 1912. Les puse este mapa de Toledo, y aquí la imagen pequeñita del cuadro que estamos analizando, para que más o menos vean pues la perspectiva espacial de Rivera. Él estaba pues más o menos, es un punto de vista que está por aquí, que ahora esta es la zona del Mirador del Valle. Diego Rivera, cuando llegó a Toledo, llegó acompañado de Ángel Zárraga y rentaron una casa, y de Angelina Belov. Rentaron una casa por esta zona de acá. Esa casa, que la rentaron durante pues alrededor de 2 años, pues recibió intermitentemente a diferentes artistas y a diferentes personajes que acompañaban al círculo de Zárraga y de Diego Rivera. Una de las principales razones por las que llegaron a Toledo, tanto Ángel Zárraga como Diego Rivera, fue para conocer la obra del Greco. Bueno, ya la habían conocido en el Prado, pero era una especie de peregrinación para todos estos artistas, poder estar en el lugar donde vivió sus últimos años este pintor tan importante del barroco español y del manierismo ya de finales del barroco español, que fue el Greco. El Greco vivió ahí en la ciudad de Toledo desde el año de 1577 y murió en 1614 en esta ciudad. Entonces, todos estos artistas modernos, pues era una visita obligada, si estaban en España, ir a Toledo y visitar los lugares donde el Greco había pintado, especialmente para ver la pintura del entierro del conde de Orgaz. Ahora, para entender también la disposición formal del cuadro que ahorita estamos analizando, es importante reconocer pues, que Toledo le ayudó a Rivera, digamos, a ser cubista. ¿Sí? Eso es algo que algunos autores han destacado, y es que si nosotros vemos la ciudad de Toledo, podemos reconocer todas estas formas geométricas simplemente con esta vista de pájaro de la ciudad. Vemos los techos de las casas, son
pues son cuadrados. Vemos las diferentes formas que también reconocemos en el cuadro de Rivera. Y digamos que en este sentido, el paisaje urbano le ayuda a Diego Rivera a desarrollar un cubismo que en ese momento estaba empezando a interesarle bastante. También se ha mencionado la idea de que Toledo se parecía o se parece a la ciudad de Guanajuato, de donde es oriundo Diego Rivera. Bueno, esta es una posibilidad pues de que le pareciera atractiva a Diego Rivera la ciudad y que también pues disparar en él, digamos, una cierta subjetividad en relación a su pintura de paisaje urbano. Aquí tenemos entonces, este que está aquí, que estoy marcando, ese es Ángel Zárraga. Esta fotografía que nos la dieron a conocer, bueno, estos estudiosos contemporáneos de la obra de Diego Rivera, que comenzó la etapa de Diego Rivera, de esta etapa de parisina, se empezó a estudiar ya bastante tardío, en los finales de los años 70, principios de los años 80. Dos de los principales estudiosos de esta etapa son Ramón Favela, que ya lo mencioné, y el otro es Olivier Debras, que escribió un libro, una especie de novela que se llama Diego de Montparnasse, y que gracias a Debras y también gracias a Ramón Favela se rescataron muchos documentos importantes para establecer toda una cronología que por supuesto estaba bastante confusa gracias a que Diego Rivera pues siempre se encargaba de generar una mitología de este momento de su vida. Entonces aquí tenemos, esto está rescatado de estos libros de estos investigadores, y aquí tenemos a Ángel Zárraga, aquí está Angelina Beloff, y lo interesante es que están en el taller de Rivera en Montparnasse, y que es precisamente la obra del Greco la que encontramos en las paredes de su taller. Aquí está lo que se conoce como el autorretrato del Greco. Aquí está, no se aprecia muy bien, pero es el entierro del conde de Orgaz. Y estos son otros dos cuadros del Greco. Bueno, este aprecio por el Greco o esta fascinación que tienen Ángel Zárraga y Diego Rivera por el Greco, pues va a quedar también testimoniada en la pintura, ¿no? Este es un retrato que Diego Rivera hizo de Ángel Zárraga precisamente en el año de 1912. Fíjense cómo este alargamiento desproporcionado del cuello y esta textura como muy cargada del fondo, pues nos remiten inmediatamente a la pintura del Greco. Y por otro lado, está pues la misma obra de Ángel Zárraga, que rinde homenaje al Greco en diferentes obras, y aquí les traje una en blanco y negro porque no está disponible el color, que se llama La Purificación, ¿sí? Aquí hay un personaje típicamente grequiano, y también, una vez más, este fondo cargado, este fondo, digamos, como tormentoso o muy expresivo, ¿no? El Greco fue un personaje que no solamente le interesó a unos cuantos pintores ligados, digamos, a la tradición española o pintores franceses. El Greco le interesó a todos los artistas modernos, desde los expresionistas alemanes hasta Jackson Pollock, ¿sí? Hay toda una variedad de interpretaciones modernas del Greco, porque el Greco les fascinaba a todos porque era un personaje excéntrico, era un personaje hasta cierto punto marginal dentro de la tradición de arte barroco español, y fue un personaje además revalorado tardíamente. Y como a estos modernos les interesaba todo aquello que, digamos, que competía o que se contrastaba con lo académico o con el canon occidental, pues el Greco fue incorporado rápidamente a las fuentes del arte moderno, empezando por Manet y siguiendo por Cézanne, ¿no? Dos de los padres del arte moderno occidental. Entonces, este fue uno de los sitios de peregrinación de los artistas modernos. Es la iglesia de Santo Tomé en la ciudad de Toledo, y aquí tenemos este cuadro pues magnífico y un hito del manierismo español, que es el entierro del conde de Orgaz. Aquí está el conde de Orgaz, este es el obispo San Agustín, aquí está el primer mártir del cristianismo de San Esteban, ¿sí? Y lo que quiero que noten, y que bueno, obviamente esto
fue estudiado por Diego Rivera y por otros, es esta separación entre los espacios, ¿no? La disposición espacial es importante que vayamos notándola ahora porque la vamos a ir encontrando en los diferentes cuadros que realiza Rivera en este periodo, ¿no? La estilización del cuerpo, los espacios como irreales, pero que tienen un sentido muy expresivo, son parte de las características que van a ir recuperando los artistas modernos. Cada uno de ellos pues va a encontrar algo diferente en el Greco, pero en general a todos les atrae la forma en que maneja el espacio y la forma en que estiliza las figuras. Esta iglesia, por cierto, estaba a unos cuantos pasos de la casa de Diego Rivera, de Angelina Beloff y de Ángel Zárraga, ahí en la ciudad de Toledo. Otros referentes fundamentales para estudiar el cuadro de Diego Rivera sobre Toledo, pues son, por supuesto, la vista y plano de Toledo y la vista de Toledo del Greco. Aquí, este espacio de algún modo sobrenatural que pinta el Greco hace un eco a la pintura de Diego Rivera por unas perspectivas también totalmente antinaturales, ¿no? Que ese es uno de los primeros, digamos, rasgos de la pintura moderna, la ruptura con esta tradición pues tan fuerte, tan canónica, que es la de la perspectiva renacentista, ¿no? Y aquí ya en el Greco vemos pues esta ruptura con esta perspectiva albertiana y es algo que Diego Rivera pudo haber recuperado desde sus observaciones de la pintura del Greco, ¿no? Aquí está una vez más, aquí está la catedral, ¿sí? Esta catedral que es un punto de referencia para que nos ubiquemos en el mapa de Toledo, y este puente que está acá, que vamos a ver más adelante, también representado en la obra de Diego Rivera, que es el puente de San Martín. Entonces, vean cómo Diego Rivera, con este cuadro que nos convoca esta tarde, no solamente está hablando de su desarrollo presente y sus perspectivas hacia el futuro, sino que también está reconociendo una tradición y una herencia, que en este caso pues se sintetiza en la figura del Greco. Esta es una característica también fundamental de la obra de Rivera. O sea, él nunca tiene esta audacia de la ruptura total, sino va siempre recuperando a los maestros del pasado, a lo que él considera como el fundamento más sólido de la tradición occidental y avanzando hacia adelante, ¿no? Diego Rivera va a ser un pintor que siempre va a darle valor a la tradición occidental y sobre todo clasicista por un lado y por el otro lado reconociendo los méritos de los grandes maestros y la herencia que él puede recuperar de ellos, ¿no? Tres obras. La primera del Greco es San Bernardino de Siena, la segunda de Ignacio Zuloaga y la tercera de Diego Rivera. Creo que no hace falta establecer las similitudes porque se aprecian a simple vista. Este horizonte bajo que también le gusta usar al Greco, miren, aquí está, acá lo tenemos también, un horizonte bajo, y otra figura importante para Diego Rivera mientras estuvo en España, que es Ignacio Zuloaga. Ángel Zárraga había conocido a Ignacio Zuloaga y a otro artista que es Joaquín Sorolla, que también es importante para el estudio del color, y se ha establecido un hilo conductor o una línea de continuidad entre la pintura del Greco, la pintura de Ignacio Zuloaga y la pintura de Diego Rivera. Es en este momento, quizá nos parece Diego Rivera demasiado enfocado en aspectos formales y pictóricos y solamente artísticos, porque nosotros estamos familiarizados con un Diego Rivera más comprometido con el tema, con lo ideológico y un artista militante que conocimos nosotros a partir de los 20 en México. Pero esta es una etapa formativa en donde Diego Rivera lo que más
lo que más estudia, lo que más experimenta es con la plástica misma. O sea, no es tanto el tema lo que le interesa, sino todos los recursos que están a su disposición, color, perspectiva, forma, proporciones, para que son los que le dan el contenido expresivo, digamos, a sus obras en este momento. Y esa es una preocupación también básica del arte moderno de este momento. Abandonar, digamos, los temas para centrarse en lo pictórico, en el cuadro mismo, en el arte en sí y no para ponerlo al servicio de otras temáticas, ¿no? Este es el retrato de Hermenegildo Alsina, que era un encuadernador muy famoso y también pintor. Y este fue un cuadro importante para Diego Rivera. Tanto apreció esta obra Diego Rivera que la expuso en el Salón de Otoño de París. Aquí les traje algunos ejemplos de estas recuperaciones o estas reinterpretaciones de artistas modernos de la obra del Greco. Este que está aquí es un cuadro de Modigliani. Y este, bueno, por supuesto es del Greco, el famoso caballero con la mano en el pecho. Aquí está Robert Delaunay y es el San Sebastián del Greco que está en el Museo del Prado. Fíjense cómo lo que les interesa es, por un lado, la expresión, por el otro lado, la deformación corporal, pero con un sentido de estilización. Y tenemos este también cuadro fundamental de la etapa azul de Pablo Picasso, que es el entierro de un amigo de él que falleció y que usa el esquema compositivo pues, del entierro del conde de Orgaz. ¿Sí? Entonces, bueno, el Greco, además de, en este momento, había unos ciertos personajes de la historia del arte que eran así como que todos digamos que tenían que estudiar, ¿no? Uno de ellos era el Greco, otro era Goya, otro era Velázquez y el padre, que le llaman así todos, Cézanne, ¿sí? Cézanne también juega un papel en nuestro cuadro. Vamos a ver ahorita. Bueno, nuevamente, ¿no? El diálogo o el homenaje, como lo queramos ver, de Diego Rivera frente a la obra del Greco. Otro aspecto que también vale la pena mencionar es el color, ¿no? Fíjense los colores, cómo son pues muy contrastantes. Bueno, están los colores primarios aquí y aquí está un color secundario. Pero estos cuerpos blancos, estos cielos oscuros, grises y el uso del negro para hacer el contorno de las figuras, pues impactaron mucho en el arte moderno. Y Diego Rivera, volviendo a este esquema de corporalidades, pues pone en un primer plano a este viejo que decía, Angelina Beloff en sus memorias decía que Diego Rivera se iba al asilo de Toledo a estudiar a los viejos. Bueno, lo vemos aquí. Y si nosotros nos fijamos en los rostros de los viejos, vemos unas ciertas facetas, digamos, de planos, por ejemplo, en esta mejilla, por ejemplo, aquí en la frente de este viejo, unas ciertas facetas que nos hablan, pues, de una geometrización quizá un poco más sutil, pero que está ahí, está presente, ¿no? Y las diferencias, bueno, de proporciones, ven aquí están más pequeñas estas figuras en relación a este personaje y aquí también cambia la relación de escalas para hablar de la profundidad. Aquí tenemos otro pequeño personaje, ¿sí? Y se genera el espacio, ¿no? El espacio hacia el fondo. Traje algunos de los cuadros cubistas previos al año de 1912 para que también se vea, bueno, pues, qué estaba pasando. El cubismo no era todavía digamos, todavía no había tomado a París, pero ya se estaban haciendo cuadros cubistas desde 1906, 1907. Aquí tenemos un par de cuadros de Braque y de Picasso, este es el cubismo analítico, y aquí arriba tenemos
unas obras más tempranas, 1908, de Braque y de Picasso. Vean aquí Braque, me traje este cuadro precisamente porque me parece interesante notar otra vez la geometría, ¿sí? Y esta geometría, bueno, pues, sobre todo, los artistas reconocen el legado de Cézanne para la posibilidad de poder pintar el volumen, de pintar la masa, ¿sí? Todos estos son impulsos antiimpresionistas, porque los impresionistas querían pintar, bueno, la impresión de lo visual y la luz. Y Cézanne dijo, yo me quiero ir a lo sólido y a algo que permanezca y perdure, ¿no? Que es el volumen. Aquí tenemos, bueno, un cuadro de Picasso que nos recuerda a las señoritas de Avignon, que es de 1907, y que vemos ya, pues también esta geometría con la cual compone los cuerpos y, bueno, y el primitivismo, que ese es otro tema. Entonces, vamos a ver qué pasa para 1912. Para 1912 ya hay un grupo de cubistas que están, digamos, creando ya un ambiente propicio para que el cubismo se convierta en la vanguardia dominante. Ya en ese momento, paradójicamente, pues no están ni Braque ni Picasso en París, pero está Jean Metzinger, está Francis Picabia, está Franz Kupka y Diego Rivera está en ese momento en París. En el Salón de Otoño de 1912 hay un cuarto cubista, pero Diego Rivera no participa con su cuadro de la visión de Toledo, que estamos estudiando, sino que entra con su cuadro de Hermenegildo Alsina y otro cuadro que se llama La Samaritana o El Cántaro, donde hay una clarísima e inobjetable referencia al Greco. Aquí lo vemos. Las figuras alargadas, los cielos tormentosos, el horizonte bajo, todo nos habla del Greco. Mientras que sus compañeros de exposición ya están adoptando un cubismo plenamente analítico, ¿no? Jan Metzinger, por ejemplo, y con estas también referencias muy primitivistas, como la de Amadeo Modigliani, que por cierto era muy amigo de Diego Rivera. Entonces, vean cómo pues Diego Rivera todavía no se anima a ser plenamente cubista. Eso vendrá unos cuantos años después. Aquí les traje el detalle para que vean cómo se crea la geometría, no nada más con la forma, digamos, sino con la pincelada. ¿Sí logran ver la pincelada aquí? Bueno, hice un acercamiento un poquito. Ahí se ven, ¿no? La pincelada, cómo crea pues los planos diferentes y no solo es la pincelada que tiene una intención constructiva, sino también los colores, ¿no? Los colores que generando, esa es una enseñanza de Cézanne, pero vamos a ver si de quién lo tomó de Rivera, que los colores crean planos que se va formando una sucesión de planos que crean la forma. Eso lo retoman diferentes escuelas, diferentes grupos, digamos, dentro del cubismo. Pero originalmente ese es un legado de Cézanne, de Paul Cézanne. Qué variedad de colores tiene este cuadro, ¿no? Sí, es muy impresionante. Y todo el tiempo usa colores complementarios para generar una armonía. Ok. Aquí están otros de los estudios que realizó Diego Rivera en los alrededores de Toledo. Él pintó estuvo en Toledo en el verano de 1912 y empezó a pintar sus paisajes de Toledo entre la segunda mitad de 1912 y terminó hacia enero, febrero de 1913. Entonces, es un transcurso de unos cuantos meses en donde
da un cambio definitivo en su manera de representar el espacio, en su manera de representar las formas, en el uso del color. O sea, es una transformación que le tomó unos cuantos meses y que lo llevó directamente al cubismo. Aquí vemos los diferentes planos de color que generan pues una percepción cubista del paisaje. Rivera era un gran paisajista, ya les enseñé unos cuantos de sus paisajes, pero bueno, él tenía, entre los géneros del arte, de la academia, él tenía una predilección especial por el paisaje. Y él decía que quien le había enseñado a hacer paisaje era José María, ni más ni menos que José María Velasco, ¿no? Entonces vean, aquí están los campos cultivados, las zonas secas, las laderas, todo diferenciado por los colores y los diferentes planos y que conforman una especie de tapiz, digamos. Aquí se ve más la presencia del triángulo, lo pueden ver, más vértices. Y finalmente, bueno, pues es una concepción cubista de este espacio que no tiene ya una perspectiva renacentista. Esto creo que vale la pena insistir, porque la gran ruptura del arte moderno con el arte, con los cánones artísticos tradicionales es la rebelión en contra de la perspectiva. Aquí les traje un par de ejemplos que nos sirven también pues, para hablar de Diego Rivera en este momento, que es por un lado Cézanne y por el otro lado un artista quizá desconocido para la mayoría de nosotros, que se llamaba Lodewijk Selfout. Era un holandés. Y este personaje holandés resulta que era vecino de Diego Rivera. Vecino de Diego Rivera en la Rue du Depart, que estaba en donde vivía en Montparnasse, y era amigo de Piet Mondrian. O sea, son personas cercanas a Rivera, no eran necesariamente amigos de Rivera, pero se conocían. Y podemos encontrar tantas similitudes entre, bueno, digamos, juego de influencias o de cercanías entre Paul Cézanne, Paul Cézanne murió en 1906, entonces había muerto recientemente, pero ya había sido recuperado por los pintores de esta generación joven vanguardista, y aquí encontramos nuevamente geometría, planos, hay una ambigüedad en relación a cuál es el punto que nos fija la perspectiva. Aquí no hay una perspectiva, digamos, de punto de fuga, no la hay. Y sobre todo, estos aprendizajes o estos, fundamentos que establece Cézanne en relación a que la forma debe tener un sentido constructivo, sólido, firme, pues vemos que hay otros artistas que están dándole una evolución o una interpretación a estas enseñanzas del maestro Cézanne. ¿Y cómo se parece esto también a lo que está haciendo Diego Rivera en Toledo, no? Me parece pues muy sugerente. Vamos a ver la siguiente. Piet Mondrian, otro de los vecinos de Diego Rivera, vivían en el mismo edificio. 2 veces vivieron en el mismo edificio cuando se cambiaba Diego Rivera y estaba Piet Mondrian. Bueno, él también tiene a su manera una interpretación de Cézanne. No tiene el sentido volumétrico, pero podemos ver, nuevamente, son árboles todos y hay una cierta comunicación en donde nosotros reconocemos que hay un diálogo, ¿no? O una intención muy similar. Les voy a enseñar más paisajes de Toledo. El puente de San Martín. Aquí hay unos arcos moriscos que hablan de la diversidad cultural y de las capas históricas de esta ciudad. Aquí hay unos ejemplos de cables eléctricos más modernos. Vean como ya 1913 ya totalmente el espacio está colapsado, digamos, como este sentido cubista en donde no hay un espacio que contiene todo, sino los espacios se atraviesan entre ellos. Y 2 obras maestras de Diego Rivera de esta etapa, que son La adoración de la Virgen y el Niño y En la Fuente de Toledo.
aquí los cuerpos y los diferentes planos tienen una solidez que es algo que va a instalarse en la obra de Diego Rivera desde este momento. Después lo dejará con un cubismo muy, muy estricto que va a hacer durante los siguientes 4 años, y después cuando regresa a México lo recupera. Todo este trabajo sobre el volumen lo va a recuperar. Y tiene que ver, bueno, por un lado, con este estudio que él hizo del Greco. También es muy grequiana esta pintura, pero fundamentalmente con su estudio posterior, ya muy intensivo y muy directo, de la obra de Cézanne. Aquí les traje algunas obras de 1913, justo después de la visión del cuadro de Toledo, y vean cómo ya poco a poco va descomponiendo la forma, ¿no? También otro dato que vale la pena mencionar es que en 1912 los futuristas italianos llegaron a París. Llegó Carrà, llegó Severini, llegó, ¿quién más llegó? No, ahorita me acuerdo, pero vean cómo ya hay movimiento, ¿no? Aquí vemos también pues la relación creativa que tiene con otros artistas, como pueden ser esta idea del movimiento futurista, o Robert Delaunay, el creador del simultaneísmo, y a través del color, cómo se genera el movimiento y cómo se generan los planos, y se estructura la obra a través del color. Pero ya hay una composición cubista, plenamente, en esta mujer, La Mujer del Pozo, que está en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte. En la parte de atrás del cuadro de Paisaje Zapatista, ahí está este cuadro. El retrato de Adolfo Besmogar, que también era otro de los invitados que estaba con Diego Rivera en Toledo. Y estos dos cuadros, La Joven de las Alcachofas y La Niña de los Abanicos, que son, bueno, muy constructivos en su estructura interna, ya totalmente, ven cómo aquí hay una subversión de la perspectiva, ya no es una mesa que se ve así, sino totalmente levantada, y hay movimiento, ¿no? Nos recuerda el futurismo, nos recuerda el simultaneísmo o el orfismo de Robert Delaunay. Ya es el Diego Rivera que está plenamente integrado a esta vanguardia, ¿no? Pero pues llegará, para ir terminando con esta presentación del ambiente creativo de Diego Rivera en estos años, veremos pues ya 1914 cómo esta evolución del cubismo en Diego Rivera pues ya lo lleva a aplanar las superficies y a explorar pues ya el cubismo más analítico, un cubismo también sintético. Y aquí lo interesante es que Diego Rivera siempre trató de mantener una identidad o unas ciertas referencias a la subjetividad. Es muy conocido el retrato, el paisaje zapatista, pero pues también de esta época es el retrato de Martín Luis Guzmán con su zarape de saltillo aquí, o su silla está como tejida. Generalmente representa a sus amigos, por ejemplo, aquí los pintores japoneses, o el retrato de Jacques Lipchitz, o en sus naturalezas muertas incluye siempre algún cierto elemento que para él tiene un significado. Él es cubista durante 4 años, tiene una serie de aportaciones al cubismo importantes, tiene un encuentro con Picasso y luego un desencuentro terrible con Picasso, con los cubistas, pleitos, escándalos, muy al estilo Rivera. Y finalmente regresa a una figuración más de volúmenes a través de la obra de Cézanne. Vamos a terminar viendo nuevamente nuestro cuadro, La Vista de Toledo, de 1912. Lo puse junto a este otro cuadro que también realizó en Toledo, porque creo que este trabajo de volumen, este trabajo de estructura y de crear un cuadro con un sentido constructivo, se va a quedar siempre en la sensibilidad de Rivera. Aun cuando pasa una etapa pues, de 4 años, que no es poco, experimentando
con la teoría y con la práctica cubista, pues él regresa a la estructura, regresa al volumen, y ese es justamente uno de sus principios de identidad artística cuando llega a México, ¿no? A veces nos preguntamos, nos parece más bien que Diego Rivera tuvo como dos vidas, ¿no? La vida parisina, vanguardista, mientras estuvo en España, en Italia, y que era un tipo de pintor, y cuando llega a México se convierte en un pintor mexicano y tiene, digamos, otras características de mucho más compromiso sociopolítico, etcétera. Pero en realidad creo que es importante que podamos verlo como un pintor con una identidad que siempre reconoció, digamos, estos pilares de la tradición artística, y que era un hombre muy inquieto, un hombre muy experimentador, y que siempre pues fue buscando, en búsqueda, hasta los años de 1900, los años 20, cuando llega a México y dice, ya me encontré aquí, cuál es, digamos, mi vocación artística, ¿no? Entonces, bueno, creo que para ver estas obras hay que pensar, bueno, en este Diego Rivera que nosotros estamos quizá más familiarizados, y pensar que también para llegar a donde lo conocimos, pasó por esta etapa, y sobre todo de un aprendizaje que tiene que ver con el arte, ¿no? Eso es muy importante, cómo le dio a él el color, la forma, la estructura, la composición, la perspectiva, cómo lo prepararon a él para realmente llegar, bueno, a la cumbre de artista que fue en el siglo XX. Muchas gracias. Hola Itzel, te quiero compartir de muchas personas que te felicitan. Yo sí. Muchas gracias. Saludos a todos. Eh, Enrique Saizo pregunta si se podrán ver después grabados en alguna parte. ¿Grabados de Diego Rivera? ¿O cuál es la pregunta? Quique, hola. Sí, justamente si se podrán ver después grabados en alguna parte. En este momento, Diego Rivera se dedica sobre todo a lo pictórico. Toda la etapa europea de Diego Rivera, que va de 1907 a 1913, cuando hablamos de gráfica solamente podemos referirnos al dibujo, nada más. No hay grabados, ni toda esta técnica gráfica, digamos, más de otro tipo de representaciones, litografías, etcétera. No, no hay en este periodo europeo. No sé si con eso contesté la pregunta. Gabriela Martínez hace un comentario, pero aquí en México ya no utiliza el cubismo en sus murales. Es excelente pregunta. Sí hay una disposición cubista en la representación del espacio. Aquí en México lo que se enfrentó Diego Rivera fue con el reto de, en un muro, crear espacio pictórico. O sea, cómo metes a un montón de personajes, por ejemplo, en los murales de Palacio Nacional, o bueno, en cualquiera de sus murales, cómo lo haces para abrir el espacio y que quepan los personajes, además de que quepan pues otra serie de elementos pictóricos. Pues el cubismo lo preparó a Diego Rivera, o le enseñó el trabajo con el espacio. Que los volúmenes tuvieran cada uno su propio espacio dentro de una superficie bidimensional. Y ese ha sido, creo, uno de los principales aprendizajes de Rivera cubista que traslada al muralismo. Elizabeth Vázquez comenta, me parece interesante siempre tener presente sobre todo la formación de Rivera, porque es un artista académico que llega plenamente formado a México gracias a la misma academia, y se reconoce muy poco este trabajo y se da por sentado que es un pintor revolucionario. Claro, es que el propio Diego Rivera creó esa mitología. O sea, él siendo un pintor sumamente que valora la tradición occidental, reconoce a sus maestros, a Santiago Rebul, a José
José María Velasco, estudia a los artistas en el Prado, en el Louvre. O sea, es un pintor que tiene una raíz académica fundamental para su obra. Pero al mismo tiempo en su discurso revolucionario dice, terminemos con la academia, etcétera, etcétera. Esa dicotomía o esa ambivalencia, digamos, va a ser una de las características de su personalidad. Pero estoy totalmente de acuerdo con la persona que hizo el comentario. Tiene unas bases académicas que hacen de Rivera, pues, el artista que fue, ¿no? Itzel, ¿Sí? Eloy Urroz nos pregunta, ¿esta etapa perfila el muralismo? ¿Hay una conexión? ¿Sin una no habría existido la otra? Sin una no había existido la otra, pues es lo que lo hizo ser ese artista. Como acabo de decir hace ratito, sin ese conocimiento del espacio que le dio Cézanne, que le dio el cubismo, sin esos colores que aprendió del Greco, que vio en Italia en los primitivos, que aprendió de Giotto, por ejemplo, pues el muralismo no hubiera sido el muralismo de Diego Rivera, porque tiene que ver necesariamente con su historia y con su aprendizaje. Entonces, pues sí, llegó a ser lo que fue por lo que hizo antes de estar ahí, ¿no? Gracias, Itzel. También nos preguntan si las obras que presentaste se encuentran en el Museo Amparo. La Vista de Toledo está en el Museo Amparo. Otras de las obras están en el Museo Dolores Olmedo, en el Museo Nacional de Arte, y en algunas colecciones pues que no están lamentablemente a la vista del público. Pero el principal cuadro a partir del que desarrollé esta reflexión pues es el que está en el Museo Amparo, La Vista de Toledo. Itzel, Eukirne Alma pregunta, ¿cómo trabajó Rivera los valores religiosos de la pintura del Greco? En este momento hay un misticismo en la pintura del Greco, definitivamente, que sobre todo aprovecharon los expresionistas alemanes. Pero Diego Rivera, en este momento, todavía está más interesado en la parte, digamos, teórica de la pintura, en la parte de la elaboración formal. No hay aparentemente, aún en el cuadro de la adoración de la Virgen y el Niño, no hay una conexión mística con el evidente religiosidad y misticismo del Greco. Todavía no. Sus relaciones son más de tipo formal. Es lo que yo creo. Gracias, Itzel. Para todos los que nos preguntan si esta conferencia podrán verla nuevamente, queremos comentarles que sí, que esta conferencia estará disponible para consulta tanto en nuestro Facebook como en nuestra página web www.musamparo.com para que puedan verla nuevamente. También muchas felicitaciones. Itzel, tienes felicitaciones. Gracias. El Pérez, de Roberto Ramírez. Gracias. De saludos. Elizabeth Vázquez. Y quisiera preguntarte, Raúl, si tenemos alguna otra pregunta. Johan Reyes comenta, Ajá. ¿todo el manejo del discurso histórico dentro de sus obras fue influenciada por alguno de estos pintores como en su trabajo técnico? Buena pregunta. Yo creo que la pintura histórica de Diego Rivera tiene más que ver con la pintura histórica decimonónica mexicana, ¿no? Ahí sí, con sus antecedentes académicos mexicanos. Obviamente, bueno, está la pintura histórica europea, que es el modelo de la pintura de historia mexicana en el siglo XIX, y Diego Rivera le da continuidad a la pintura de historia mexicana.
no hay en este momento dentro de la vanguardia europea, no hay nadie que le interese la épica ni la pintura histórica, porque eso se considera pues parte de la academia y ya superado. Muchas gracias. Laura Esponda te dice, bravo, querida Itzel. Gracias, Laura. Alfonso Olvera, excelente explicación, saludos. También gracias. Saludos desde Mexicali de parte de Beatriz Rivas. Hola. Y Esperanza Gallegos nos comenta, muy interesante la exposición, gracias. Me parece que son todas las preguntas. Itzel, muchísimas gracias. Queremos agradecerte a nombre del Museo Amparo por esta participación, por tu interés siempre en colaborar en la investigación y compartir estos estudios, pues justo con un público abierto. En esta ocasión desde casa, muchísimas gracias. Queremos agradecerles a todos los que siguieron esta transmisión en vivo y recordarles que este ciclo de charlas en línea continuará el próximo jueves a las 6 de la tarde. Nuestra invitada de la próxima semana es la doctora Diana Magaloni, quien impartirá una conferencia sobre la conquista en el Códice Florentino. Entonces, no olviden seguirnos. Las charlas en línea de la colección A Detalle son todos los jueves a las 6 de la tarde por Facebook Live. Itzel, nuevamente muchísimas gracias. Y gracias a ustedes y a Silvia y a Raúl les agradezco muchísimo el apoyo. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron y buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Adiós.